Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, lléname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Úngeme, úngeme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar aquí en esta clase, ¿verdad? Por estar al pendiente de las clases. Que Dios les bendiga, échenle muchas ganas. Gracias por alabarle al Señor también, que no decaiga su ánimo. Animémonos unos a otros, porque es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Son tiempos difíciles, pero hay que seguir adelante. Yo los felicito por estar en el camino del Señor, siguiendo con las clases. Y pues ahora los dejamos con el diácono Luis Turcios, que es quien nos va a impartir la siguiente clase. Muchas gracias, bendiciones. Buenos días, queridos hermanos. Gracias por estar aquí presente en este día tan precioso. Gracias a la bondad de Dios y la misericordia de Dios, estamos en este tema que presentamos esta mañana, es nuestras defensas en los sacramentos y lo sacramental. Yo soy el diácono Luis Turcios para ustedes y ruego a Dios pues ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, enséñanos y guíanos, Señor. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ilumina nuestros pensamientos y nuestras palabras para que este tema sea de riqueza y crecimiento para todo aquel que lo escuche, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, para que renueve la faz de la tierra y nos dé la enseñanza que todos pedimos, ese amor tan grande, esa sabiduría que solo proviene de tu trono, Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como dije al principio, hermanos, este tema es nuestras defensas en los sacramentos y lo sacramental. Según el Concilio Vaticano II, los sacramentos están ordenados para la santificación de todos los hombres y las mujeres, edificando así el cuerpo de Cristo y dando culto a Dios nuestro Padre, nuestro Creador.
Las enseñanzas de la Madre Iglesia Católica transmite por medio de los sacramentos que todo cuanto aquel lo recibe se hacen los signos visibles en la persona. Es cuando se recibe la gracia de Dios, y por medio de los sacramentos todos los hombres y las mujeres tenemos un encuentro con Cristo el Señor. Estar siempre conscientes y agradecidos con el Señor por habernos otorgado la fe, como lo dice en Romanos 10:17. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y si así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo, como vemos lo que nos dice San Pablo en Romanos 10:17. Una cosa muy importante que debemos de tener es que los signos visibles son tan familiares y simples como el agua. Nosotros usualmente el agua la usamos para limpiar nuestros utensilios, para limpiar nuestro cuerpo, para limpiar todas nuestras impurezas. Y también nos sirve de alimento, porque sin agua también el cuerpo no puede subsistir. Y el agua nos recuerda el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10:1. Vemos cómo el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo para ser liberados por el faraón. Sabemos que en ese momento, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba a ser rescatado por Moisés, Moisés habló con el faraón y le dijo de que tenía que llevar a su pueblo, pero el faraón le dijo que se llevara todos los hombres y que dejara a las mujeres y los niños. Pero después de un tiempo el faraón decidió darle la libertad a todo el pueblo y cruzaron el Mar Rojo. Sabemos que cruzaron niños, mujeres, hombres y animales por el Mar Rojo. También vemos el pan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 30 al 70, nosotros podemos ver el milagro más grande que nuestro Señor Jesús ha dejado. Es el alimento para el cuerpo. Y Dios se hace presente con el cuerpo y su sangre en el altar, que es la celebración de la misa que nosotros hacemos todos los días y todos los domingos. El pan simboliza, el vino simboliza la sangre del Señor y su cuerpo. Es allí donde se hace sacramental, el sacramento de la misa. También observamos el vino en las bodas de Caná, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2:3. Nuestra Madre María aboga por los novios, por los esposos, en las bodas de Caná de Galilea, a su Hijo Jesús, de que los novios se habían quedado sin vino. Y Jesús, con mucho respeto y con mucho amor, les dice que llenen los contenedores que están llenos que no tienen agua para purificar y convertirlas en vino. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo y todos creyeron. El aceite es un ejemplo también que nosotros podemos ver. En Primera de Samuel, capítulo 10:1, vemos cómo Samuel derrama aceite sobre la cabeza de Saúl, el primer rey escogido por nuestro Dios. Y en la primera carta de Samuel, en el capítulo 16:13, vemos también cómo Samuel mismo bendice con el aceite y derrama para el futuro rey de Israel, el rey David. Allí observamos nosotros también que el aceite es un signo visible que hace el sacramento sacramental. La imposición de las manos para las personas que reciben el sacramento de la confirmación
En Hechos de los Apóstoles 13, capítulo 13 del 5 al 3, la imposición de las manos, vemos como el apóstol San Pablo es enviado, él y Bernabé es enviado a Antioquía para llevar el mensaje del Evangelio, pero el Espíritu Santo, en la fiesta que ellos tienen ahí, el Espíritu Santo los conduce a los apóstoles para que decidan imponerle las manos al apóstol Pablo. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 27, 18, vemos cómo Moisés clama a Dios para que elija también a otro personaje para que pueda dirigir al pueblo, y Dios concede a Yeshua, Josué, hijo de Nun, y le dice Dios a Moisés que lo traiga frente al pueblo y le imponga las manos. Sabemos que por medio de la imposición de las manos nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. El juego, que es la luz de Cristo, cuando nosotros nos bautizamos, el padrino, el sponsor, recibe la luz de Cristo, porque la luz de Cristo nos da la fortaleza a nosotros para estar preparados con esa luz cuando nuestro Señor venga a nuestro encuentro y nosotros poder recibirlo. Esa luz de Cristo también se encuentra en Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 4, que es la venida del Espíritu Santo. Ese fuego dentro de nosotros que arde pacientemente por el Evangelio, por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros podemos ver que fue nuestro Señor Jesús quien instituyó los sacramentos. Y la iglesia enseña 7 sacramentos. 7 sacramentos enseña la iglesia. Y los primeros sacramentos, el bautismo, la confirmación y la comunión, son los primeros sacramentos de iniciación cristiana para el cristiano. Y la iglesia así lo enseña, y así sucesivamente van los siguientes sacramentos en forma. Como dije anteriormente, el agua simboliza el bautismo, y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, 8. Vemos cómo el Señor Jesucristo se bautiza en el río Jordán y nos limpia de todos los pecados, del pecado original de nuestros primeros padres. Un pecado que lleva toda la generación, la inclinación al pecado, a hacer lo malo por hacer lo bueno. El matrimonio es un sacramento establecido por Dios desde el comienzo de la humanidad, entre el hombre y la mujer. La reconciliación, o más bien también conocido como el sacramento de la penitencia, vemos nosotros que ese sacramento también Dios lo estableció. En Hechos de los Apóstoles, en capítulo 19, 18, vemos cómo algunos que recibieron el mensaje del Evangelio se reconciliaron con Dios. Reconciliarse con Dios es lo más hermoso que podemos tener, y por medio de la reconciliación de su Hijo Jesucristo, que nos salvó de la muerte. Y cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar este sacramento, Dios nuestro Señor nos perdona todos nuestros pecados, esperando que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Y en el Antiguo Testamento también vemos en Levítico capítulo 5, 5, que como Dios, por medio de los sacerdotes, nos dice a nosotros en Levítico 5, 5, que todo aquel que haya cometido pecado debe de llevar una ternera, un becerro, llevarlo ante Yahvé y presentarlo para el perdón de sus pecados. Y el sacerdote allí presente hará la expiación y sus pecados quedarán perdonados. En Mateo 6, 9, 13, Dios nos da la enseñanza del Padre Nuestro, que nosotros recitamos también siempre el Padre Nuestro en todas las misas, y también cuando nosotros oramos en nuestros hogares,
recitamos el Padre Nuestro y hay una frase en el Padre Nuestro que nosotros repetimos: perdónalos, Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar. En Lucas 17:11 también vemos los 10 leprosos que le piden misericordia a Dios, que los perdone. Pero Dios los manda frente al sacerdote y media vez obedecen y van ante el sacerdote, quedan sanados de la lepra, porque la lepra simboliza el pecado, y quedan sanados. La misericordia de Dios es transmitida por medio de la obediencia. Por eso es bien importante confesarnos y acercarnos al sacerdote y confesar nuestros pecados para poder tener la sanación. La comunión es algo tan hermoso, como lo vemos, como lo decía yo en Juan 6, del 30 en adelante, podemos observar cuidadosamente que este es el milagro más grande del mundo, como Jesús, nuestro Señor, se quedó con la humanidad en ese pedacito de pan. Y en Lucas 24:30 lo vemos con los discípulos de Jesús que van camino a Emaús, y van platicando con el Señor, y el Señor va conversando con ellos y les va contando la historia del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, cómo tenía que padecer, cómo tenía que ser sufrido, y va descubriendo esa narración desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y ya cuando va terminando el camino, él hace como que va caminando de largo, un discípulo llamado Cleofa lo invita a que se quede con ellos, y lo reconocen a él en la fracción del pan. Y cuando lo miran de regreso, ya no lo pueden ver. La pregunta es entonces, ¿dónde se quedó Jesús? ¿Qué se hizo Jesús? Se quedó en el pedacito de pan. Por eso, hermanos, lo que nosotros celebramos cada vez que nosotros celebramos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la celebración de la misa, Jesucristo se hace presente por medio del pan y del vino con su pueblo en la tierra. Ahorita vamos a hacer un retorno regresando al sacramento del bautismo. El bautismo borra todos los pecados, como lo dije. El pecado original de nuestros primeros padres, o sea, la concupiscencia, la atracción al mal, a desviarse de hacer lo bueno por lo malo. Una desviación, un aberranismo que hay entre toda la humanidad en preferir hacer siempre lo malo por hacer lo bueno. El bautismo nos hace ser hijos de Dios adoptivos. Según San Marcos 16:16, nos unimos al pueblo de Dios en una gran comunidad de fe en Cristo Jesús. Se borran nuestros pecados desde la raíz del comienzo de todo, simbolizando el vestido blanco y una vela encendida con la luz de Cristo, y nos prepara para resistir a las cosas atractivas de este mundo. En sí, el agua, la luz, son signos visibles que nosotros podemos observar y que lo hacen sacramental, el sacramento del bautismo. Pero todo ser humano está atraído siempre a la atracción de hacer el mal. Es el pecado de la concupiscencia, que nosotros llamamos el pecado original, porque toda criatura desde que nace con la atracción al mal. El sello de la confirmación, este sello completa la obra de los sacramentos de iniciación cristiana y se recibe actualmente en la adolescencia, cuando la persona tiene el uso de razón y puede tomar decisiones propias. Es de una importancia en toda nuestra vida y en la lucha contra Satanás. Este trabajo consiste en la vocación como cristianos a seguir los pasos
de Jesús como soldados de Cristo en la vida de la fe. En ese sacramento se recibe el aceite crisma o el oleo y lo hace sacramental. Cuando recibimos el sello con el santo crisma, el oleo, es lo que lo hace sacramental. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 en adelante, cuando el diácono Felipe predicaba. Y en Hechos 19, 5, 7 vemos otros ejemplos de 12 hombres que reciben la confirmación, y es donde se recibe todo el don del Espíritu Santo. Y como vemos también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, del 1 al 11, donde vemos los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios, la inteligencia, la paciencia, el conocimiento, el temor de Dios, y todos esas 7 virtudes que están ahí. Y en Gálatas capítulo 5, 19, 25 vemos los frutos del Espíritu Santo, que es el gozo, la alegría, la templanza, la gracia, la mansedumbre, y allí los podemos encontrar. También vemos cómo en Isaías 11, 1 en adelante se dice que una rama saldrá del tronco de Jesé con el espíritu de sabiduría e inteligencia. Inteligencia, prudencia, valentía, conocimiento y temor de Dios, entre distinguir entre qué es lo bueno y lo malo entre Dios. Por eso es que hablaba que el pecado original consiste en la concupiscencia, que es la atracción siempre a hacer lo malo, que somos atraídos por hacer lo malo, dejar de hacer el bien por hacer lo malo. El matrimonio, volvemos al matrimonio, santifica la unión legítima entre los esposos, hombre y mujer. El matrimonio une estos dos seres para servir a Cristo, entre el uno como el otro, consagrándose a Dios, uniendo sus vidas. Por lo tanto, el sacramento protege y defiende las tentaciones y el desamor, las impurezas que nos rodean por el maligno. Y allí podemos ver en 1 Corintios capítulo 7 del 1 al 5 lo que hace al sacramento sacramental. Es la bendición que se recibe del sacerdote y los anillos que simbolizan el amor sin fin y las promesas que se hacen los dos futuros esposos. Por último, el sacramento de orden sagrado. Es un sacramento sacramental ministerial establecido por nuestro Señor Jesucristo y da la gracia a un joven adulto de consagrarse al Señor en su totalidad. Eso podemos verlo en Hebreos capítulo 5 del 1 en adelante. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 5 del 1 en adelante? Que dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios, para ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces vemos cómo el hombre mismo es escogido de entre la comunidad para ser sacerdote. Y en Levítico 5:5, como lo dije anteriormente, cuando uno comete un pecado debe de llevar la ofrenda ante Yahvé, ante el altar, para ser ofrecida por los pecados, y el sacerdote hará la expiación. Y en Levítico 5:17 vemos también que el sacerdote, todo aquel que haga pecado, debe de llevar al sacerdote una ofrenda para reconciliarse con Dios por medio del pecado. Y en Juan 20:21 también vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sopla sobre los discípulos y reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen ustedes sus pecados quedan perdonados, y a quienes ustedes no perdonen les queden sin perdonar. El sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo.
remediando los consuelos del alma y el espíritu, juntamente con el cuerpo mismo. Este sacramento se puede recibir muchas veces en la vida, cuando estamos en peligro de muerte o también cuando somos sometidos al peligro, a una operación, por ejemplo. Lo que lo hace sacramental es el aceite que se usa en el bautismo y se recibe el cuerpo y la sangre del Señor. En Santiago 5:13 vemos ese ejemplo, que este sacramento nos prepara para la muerte y es la lucha que cada ser humano tiene que librar en los últimos momentos de su vida. Más bien diríamos en los últimos días de existir, o sea, la muerte. Queridos hermanos, los sacramentos son 7 que enseña la Madre Iglesia, son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El primer sacramento que se recibe es el bautismo y el segundo sacramento que se recibe es la confirmación, la comunión. Estos sacramentos son conocidos como los sacramentos de iniciación cristiana de adultos. El matrimonio y la orden sagrada son sacramentos de servicio, tanto para la comunidad como para el prójimo a Dios. Ejemplo, el matrimonio, el esposo y la esposa tienen que servirse a sí mismo. Tanto la esposa tiene que cooperar con su esposo en la obediencia, y también el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque en el matrimonio el esposo representa la cabeza del hogar, así como Cristo representa la cabeza de la iglesia. Por último, la reconciliación y la penitencia y la unción de los enfermos se les conoce como los sacramentos de sanación. Los sacramentos de sanación que se reciben para sanar el alma. También la Sagrada Comunión es un sacramento que podríamos decir que está ligado también con el sacramento de sanación. Según el Concilio Vaticano II, estos sacramentos son los sacramentos ordenados por la Santa Madre Iglesia. Simplemente estamos viendo que la Madre Iglesia y el Concilio Vaticano ha instruido estos sacramentos que todos se reciben. Cada cristiano recibe estos sacramentos. Los padres siendo cristianos y creciendo bajo la creencia de la Iglesia Católica, bautizan a sus niños pequeños y los instruyen por medio del catecismo para aprender de estos sacramentos. Al agua vemos que el sacramento del bautismo, sabemos que el agua es lo que lo hace sacramental, el fuego y el aceite. El pan, pues nuestro Señor Jesucristo se hace presente en el altar por medio de su cuerpo y su sangre. El matrimonio, el hombre y la mujer representan ese sacramento sacramental en sus promesas, y el anillo simboliza el signo del amor que no tiene fin. La unción de los enfermos es que cada vez cuando nosotros estamos en peligro de muerte, Dios nos bendice por medio del sacerdote y lo podemos recibir las veces que estamos en peligro de muerte. La confirmación es un sello que recibimos en la adolescencia para representar y defender nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la penitencia es acercarnos a pedir el perdón de nuestros pecados. La traición que hay en este mundo, hacer siempre lo malo, pero pedir perdón a Dios, acercarnos a Dios y purificar nuestra alma. Queridos hermanos, esta es una pequeña información acerca de los sacramentos que los hace sacramentales. Espero que si estudian las citas que les he dado acerca de los sacramentos, les pueden servir de algo. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este corto momento.
en otra oportunidad a lo mejor podamos extendernos un poco más. Y ha sido un placer para ustedes. El diácono Luis Turcio, que Dios los bendiga. Me despido con una oración invocando a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la fe, por las enseñanzas que nos has otorgado por medio de tu iglesia, por medio de tus evangelios y por medio de estos sacramentos. Nosotros nos acercamos a ti, Señor. Tú fuiste el que instruiste todos estos sacramentos. Te damos gracias a ti, Señor, porque nos has dejado esta riqueza tan inmensa que nuestra Madre Iglesia la sigue dando hasta el día de hoy. Por el amor de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, y te damos las gracias por este gran privilegio de otorgarnos estos sacramentos. Bendícenos, Señor, y bendice a cada uno de nuestros hermanos que escuchen este mensaje, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.